TIRN 101.5 Costa Rica Radio. Toda nuestra música. Bienvenidos y bienvenidas a Proyección INBU. Renovemos Costa Rica, un programa del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo a su servicio. Comenzamos. Hola, bienvenidos y bienvenidas a este programa más de Proyección INBU. Esta mañana bastante fría, César, y aquí en cabina siempre tenemos frío, pero afuera también. Bienvenido. Así es, buenos días Tatiana y buenos días a quienes nos siguen a través de 101.5 Costa Rica Radio y por supuesto en nuestras redes sociales en este segundo programa de Proyección INBU, donde como todos los viernes les traemos información muy interesante sobre temas que tienen que ver con urbanismo y bueno, todo lo que gira en torno a esto, que es mucho más amplio, me he dado cuenta, de lo que uno pensaría normalmente. Hoy soy mayoría por primera vez en el programa, qué emoción. Y es que estoy muy bien acompañada de dos abogadas que además de saber bastante, las dos son súper apasionadas de los temas ambientales. Hoy vamos a hablar en pro del ambiente, visto desde otra óptica, desde una óptica un poco más urbana, de una óptica más real, más de espacios públicos, que aprendimos bastante la semana anterior. Ellas son la licenciada Erika Calderón. Erika trabaja en el INBU, tengo el placer de trabajar con ella casi a diario y es una enamoradísima del ambiente. Está ha impulsado muchas de las cosas que tiene la institución. Y por este otro lado tengo a Ana María Lobo. Ana María también es abogada, también le encanta la parte ambiental, está metidísima también con estos temas porque ella trabaja en el PNUD. Entonces hoy vamos a conversar bastante. Bienvenidos, chicas. Muchas gracias. Y pues, César, ¿vos te has preguntado alguna vez la importancia de los ríos? Además de cuando no hay agua. Claro que sí, sin lugar a dudas, Tati, y hoy vamos a hablar justamente de ese tema, un tema sobre corredores biológicos, un poco cómo mejorar los espacios públicos. Es un tema que ya hemos tratado la semana pasada de una forma, hoy vamos a verlo desde una perspectiva un poco más amplia, con las expertas que nos acompañan el día de hoy, Tati, pues muy emocionada porque el tema realmente nos quedamos con ganas de hablar más de este tema la semana pasada y por suerte hoy vamos a ampliar más sobre este tema, Tati. Así es, y de pronto uno dice, de pronto te pide un riachuelito, ¿verdad? Porque es que el agua lo es todo, todos lo necesitamos, pero también tenemos que aprender a cuidarla nosotros y lo cuidamos desde la naturaleza, desde el entorno. Y hay un tema en que ellas dos son súper expertas y es un tema que no se ha abordado mucho, que no se conoce mucho, la parte técnica, práctica, que son los corredores interurbanos, que es algo que casi que todos lo vemos. De pronto vos vivís en una comunidad donde pasa un afluente de un río o donde pasa el río, no tenías ni idea, no sabes cómo ayudar de una forma urbana y resulta que sí podemos hacerlo. Entonces yo quisiera que arranquemos con eso, ¿verdad? Oigamos un poquito la nota que tenemos el día de hoy. Ya la vamos a nuestro compañero Javier Durán, que nos acompaña el día de hoy en Controles. Vamos a aprovechar de una vez, Javier, así es, para escuchar la nota del día de hoy sobre este tema que vamos a tratar. El crecimiento y desarrollo urbano no solo implica visualizar y planear ciudades de forma aislada, donde únicamente se piense en concreto, asfalto y acceso a servicios públicos de todo tipo. El planear una ciudad involucra un proceso mucho más integral. Implica conocer el entorno, a dónde se encuentra un área de protección de un río quebrada y cómo impactará esto en el desarrollo de la ciudad. La trama verde que se genera alrededor de zonas como ríos y bosques genera espacios seguros para determinar cuáles áreas son aptas para construcción, pero además dan una especie de respiro a una ciudad que no puede ser conceptualizada únicamente en concreto, varillas y resinas. El INBU es una institución líder en este aspecto y es consciente de las necesidades de determinar y delimitar estos espacios, pues se logra así una fórmula adecuada para el desarrollo de las personas,
el binomio ciudad-naturaleza. De allí que iniciativas como el Corredor Biológico María Aguilar, en el cual la institución forma parte activamente, busca incorporar la variable ambiental en la planificación de las ciudades, logrando un comportamiento respetuoso de su entorno natural, con amplia participación ciudadana. De esta forma, se logra rescatar la biodiversidad de la zona, prevenir y mitigar situaciones de emergencia provocadas por eventos naturales o por la acción humana. Otro tipo de iniciativas en las que la institución es un actor preponderante es en la metodología de delimitación de las áreas de protección de los ríos y quebradas, en las que el INBU colaboró en el desarrollo de este instrumento como parte del marco de la cooperación del proyecto Paisajes Productivos, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Esta metodología constituye un gran avance en materia de ordenamiento territorial y vinculación con la naturaleza, pues permitirá conocer con certeza y de forma estandarizada hasta dónde llega el área de protección a lo largo de todo un río quebrada. Se estima que a lo largo de 104 kilómetros del río María Aguilar y sus afluentes hay 219 hectáreas de riberas que corresponden a áreas de protección, 18 de las cuales muestran signos de aparente invasión por infraestructura. La función de este corredor biológico no es para nada despreciable. Su función es la de proporcionar conectividad entre paisajes y ecosistemas que interconectan microcuencas. También se entrelaza la trama verde de las ciudades, es decir, parques urbanos, áreas verdes, áreas arborizadas, isletas y bosques a la orilla del río con áreas silvestres protegidas. Estos espacios contribuyen al mantenimiento de la biodiversidad, posibilitando la migración, dispersión de especies de flora y fauna e incluyen las dimensiones culturales, socioeconómicas y políticas de una ciudad. El apoyo a estos proyectos por parte del INBU son solo algunos de los ejemplos de cómo se procura generar y mejorar ciudades más sostenibles, inclusivas y resilientes ante los efectos de la crisis climática, que integren los recursos naturales para contribuir a afianzar el liderazgo y compromiso del país en materia ambiental, esto a través del Plan Nacional de Descarbonización y en atención de las poblaciones más afectadas por los procesos de urbanismo desordenado. Quédese con nosotros en esta edición de Proyección INBU y conozca un poco más estas iniciativas en las que trabajamos en pro del ambiente. Bien, recordarles que si tienen alguna consulta sobre el tema de hoy o comentario, puede hacerlo a través de nuestras redes sociales, ya sea de 101.5 Costa Rica Radio y también en el Facebook de el INBU, del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, pero también tenemos un número de WhatsApp donde usted puede también hacer sus consultas, el 8661-1015 o a nuestro número de cabina 2290-9701 y 2290-9702. Así es, y es que la participación ciudadana es súper importante, así que si usted nos está escuchando en este momento o nos está viendo a través de las plataformas de Facebook, tiene preguntillas por ahí, de una vez podemos irlas evacuando, o bien, en cuanto las expertas empiecen a hablarnos un poquito más, César, también puede hacer su consulta. Recuerde, solamente le solicitamos pues que sea un poquito detallado, explícito, para poder dar cabida y de una manera respetuosa. Y es que la nota que nos preparó Sofía esta semana, además bastante extensa en términos de explicación, nos permite ver y mencionar, y sobre todo Costa Rica, que es un país tan lleno de turismo, ¿verdad? Y que somos marca verde y demás, cómo la importancia de este tipo de corredores. Y tal vez vivís vos cerca de un corredor interurbano y no lo sabemos. No, y yo quisiera arrancar por ahí. ¿Qué es esto? ¿Verdad? ¿Qué es un corredor interurbano? ¿Para qué sirve? ¿Por qué a mí como ciudadana me debería interesar el tema? ¿Me debería importar? ¿Cómo lo debería yo cuidar también? Entonces, no sé, Erika, si arrancamos con Erika, después vamos con Ana María para que nos cuenten un poquito. Sí, claro. Bueno, nuestro país siempre ha estado a la vanguardia, por decirlo de alguna manera, en materia de ambiente, de derechos ambientales. Y bueno, tenemos desde la Constitución Política un montón de otras normas que podríamos mencionar, que son como la antesala a lo que son los corredores biológicos interurbanos. En nuestro país desde hace muchos años han venido funcionando la figura de los corredores biológicos, decirlo como corredores biológicos vistos desde una manera natural, que son aquellos que van a interconectar dos áreas
silvestres protegidas, que es lo que nosotros, digamos, vamos a visitar en un parque nacional, o ese tipo de cosas que tal vez están muy interiorizadas en lo que es la mente de todas las personas, porque es algo muy familiar. Pero cuando hablamos de corredores biológicos interurbanos, un corredor biológico metido en la ciudad, a veces no sabemos muy bien cómo se come. Entonces, esto nace, la figura nace a raíz de la iniciativa comunitaria, la iniciativa de las personas, porque las personas en las comunidades que vivimos en ciudad, que vivimos en la GAM, desde hace muchos años atrás, tenían ese interrogante de qué hacer para defender los ríos urbanos, cómo trabajarlos de mejor manera. Entonces, la figura, digamos, legal existe de hace unos años para acá, que es el decreto 40.043 del MINAE, pero como iniciativa ciudadana ha existido desde hace muchísimos años atrás. Entonces, las comunidades cuando tienen necesidades, lo que hacen es que se organizan y ven a ver cómo hacen, pero toman acciones. Entonces, bueno, ya esta figura, digamos, formalmente conformada, legalmente establecida, lo que va a darnos pie como definición es que es esto mismo, son dos extensiones territoriales, pero que no necesariamente van a venir a unir dos áreas silvestres protegidas, sino que pueden venir a formar una microcuenca, pueden incluso nada más ayudar a mejorar lo que es la trama verde de la ciudad, pueden incluso interconectar, qué sé yo, la línea del tren con un parque urbano, un parque público, todo aquello donde nosotros podamos ver en la ciudad algo verde, que es lo que nosotros conocemos como trama verde, significa que tiene una potencialidad o que es un corredor biológico interurbano. En el caso específico del María Aguilar, nosotros conformamos como territorio todo lo que es la microcuenca del María Aguilar y básicamente lo que hacemos con eso es tratar de darle un sistema de gobernanza diferente, olvidarnos de lo que son, qué sé yo, aquellas barreras físico-políticas que digan, aquí, ahorita estoy en San José, después estoy en La Unión, o será que estoy en Montes de Oca. Bueno, a las plantas, los animales y las personas no nos interesan si dimos unos pasos y cambiamos de cantón, por ejemplo. Lo que nos interesa es la geografía del lugar, las necesidades propias de las personas, los animales y las plantas, para ver cómo se mejora y cómo vivimos en armonía y también con calidad de vida. Entonces, eso es lo que busca prácticamente, así como en súper resumen, un corredor biológico interurbano. A mí me suena súper interesante porque efectivamente cuando lo mencionaste al principio uno piensa en eso que decías, que unía parques nacionales, reservas biológicas, pero no, es un concepto que se aplica muy bien a las ciudades y es algo pues que a pesar de eso uno no lo tiene tan interiorizado. Ana María. Exacto. Bienvenida. Gracias. Y gracias al INBU por invitarnos, por facilitarnos este espacio. Bueno, sí, efectivamente, desde hace ya bastantes años está muy consolidado el concepto de corredores biológicos, como bien explicaba Erika, para áreas rurales, para la conexión de dos o más áreas silvestres protegidas en espacios rurales. Pero el mismo concepto de conectar grandes espacios o espacios núcleos con cobertura arbórea, cobertura boscosa más natural, con otros pequeños espacios que llamamos trama verde de la ciudad, que son justamente aceras arboladas, parques, los derechos de vía de las carreteras, por ejemplo, incluso los patios de las casas, los balcones de las casas pueden ser parte de esa trama verde de la ciudad. Lo que hicimos fue trasladar ese concepto de conectividad rural a la ciudad, porque realmente, también como muy bien mencionaba Erika, en realidad en la ciudad se nos olvida que en realidad hay muchísima biodiversidad aún presente. Tal vez ahora lo vamos a comentar un poco dentro del trabajo que desde PNUD y el proyecto Paisajes Productivos estamos apoyando al Corredor Biológico Interurbano María Aguilar, en que, por ejemplo, cuando hacemos diagnósticos de flora y fauna, conteos de aves, por ejemplo, la cantidad de biodiversidad presente en la ciudad es realmente impresionante. Entonces, la idea, ¿verdad? El gran reto es cómo hacemos para que el entorno natural de las ciudades no solo sea o dé más beneficios a las personas, sino que también sea espacios donde la naturaleza pueda seguir
conviviendo y coexistiendo con nosotros. Esa coexistencia, qué difícil, ¿verdad? Porque de pronto, bueno, hoy en la mañana tuve una experiencia súper bonita, me tocó ver un montón de jiguirros justo sobrevolando y cantando ahí sobre la casa, pero hay muchos árboles donde yo vivo, entonces es justamente eso. A veces pensamos que la matita que pusimos ahí de nada más era para que se viera bonita, ¿verdad? Y cumple una función muy, muy importante. Yo quisiera más adelante que habláramos sobre cómo podemos crear estos espacios, pero ahorita sí me gustaría como que habláramos un poco más de la importancia de los corredores, o sea, ¿por qué debemos, ¿verdad? Como decir, apropiarnos de ese tema? ¿Por qué los gobiernos locales deben de apoyar estos temas y también de parte de la institucionalidad y de las organizaciones? Erika, yo creo que vamos para la pausa ya. Tenemos que hacer una pequeña pausa, así que guárdese la pregunta porque la vamos a retomar después del corte comercial. Don Javier Durán. ¿Cómo lavarse las manos? Primero humedézcalas con agua y cierre el tubo. Luego aplique suficiente jabón y frote la palma de la mano derecha sobre el dorso de la mano izquierda, entrelazando los dedos y viceversa. Ahora frote la yema de los dedos en la palma de la mano, primero la derecha y luego la izquierda. Para finalizar, enjuague con abundante agua, séquese con una toalla de papel y luego con esta misma cierre la llave. El Ministerio de Salud recomienda que un correcto lavado de manos debe seguir los anteriores pasos y durar al menos 30 segundos. Detener el COVID-19 es una responsabilidad de todos. Este es un mensaje de 101.5 Costa Rica Radio. Comunícate con nosotros por WhatsApp 8661-1015. Bien, volvemos a Proyección INBU. Gracias por su sintonía a través de 101.5 Costa Rica Radio. Estamos hablando de medidas en pro del ambiente en el tema de urbanismo. Hablamos o empezamos a conversar sobre el tema de corredores biológicos, un tema que se las trae porque ustedes mencionaban algo muy interesante, también Ana María también lo mencionaba, que incluso la terraza o el espacio suyo en su patio puede funcionar como parte de un corredor biológico. Y pensaba en el caso de mi señora madre, que tiene una terraza muy bonita donde pone canastitas con frutas para que una cantidad impresionante de pájaros. Ahora que mencionaba Tatiana los yubirros, ahí llegan una cantidad tan impresionante de pájaros de todos los colores que usted dice, estamos en media ciudad y la diversidad es impresionante. Así que este concepto de hacer parte de lo nuestro, de nuestra infraestructura, parte de los corredores biológicos, es muy novedoso, por lo menos desde un punto de vista de alguien no experto como mi persona, por ejemplo, Erika. Sí, bueno, hablando un poquito de por qué es necesario tener o involucrarnos en temas como corredores biológicos interurbanos o qué es lo que nos da esta figura, yo creo que tal vez podríamos hacer como un poco de conciencia sobre cuáles son las necesidades que tenemos las personas. La Organización Mundial de la Salud, por ahí en algunos estudios más o menos dicen lo mismo, dicen que las personas deberíamos vivir, por lo menos tener cerca más o menos 9 metros cuadrados de zona verde, y que deberíamos llegar a esa zona verde más o menos caminando sin ninguna complicación, máximo 10 minutos, eso es lo que deberíamos durar. O sea, la realidad de nuestras ciudades es que eso no se cumple en el Valle Central, eso no se cumple en muchísimas zonas. Entonces, el corredor biológico interurbano María Aguilar es un corredor que atraviesa el Valle Central. O sea, estamos hablando de una zona que es desde La Unión, pasando por Curridabat, Montes de Oca, los barrios del sur de San José, y pegamos con un pedacito de terreno en Alajuelita donde pasa el río Tiribí. En esa zona estamos hablando que es una zona sumamente poblada, o sea, hay una alta densidad poblacional y las zonas, las áreas verdes que existen son realmente muy pocas. Hablamos de un porcentaje que creo que es alrededor del 16-17%, entonces esa es la necesidad. También está súper comprobado que si nosotros no tenemos esa cercanía con la naturaleza, tenemos una serie de problemas de salud
asociados más allá, digamos, de los evidentes cuando nos falta el agua. Entonces, y si a eso le sumamos, por ejemplo, los temas de pandemia, entonces yo creo que el año pasado que nos cerraron los parques públicos, que no podíamos tener ese acceso, aunque sea el parquecito más próximo que hubiese, yo creo que tal vez nos hizo un poco entrar en conciencia de la necesidad de que nosotros como seres humanos somos parte de la naturaleza y tal vez estamos mal acostumbrados a tener ciudades muy encementadas, pero eso no es lo óptimo para la salud de nosotros mismos. Entonces, ¿por qué interesarnos en estos temas? Porque el cuerpo lo exige, porque la salud mental lo necesita, porque también hay muchos estudios que comprueban que necesitamos estar cerca de la naturaleza para sentirnos más felices. Entonces, yo creo que es un poco una frase que nosotros usamos mucho en el comité local del corredor, que es decir, volvamos el rostro al río, porque tal vez nos mal acostumbramos a darle la espalda al río y lo que necesitamos es ver todos los beneficios que la naturaleza nos puede dar, más allá, digamos, de los propios, qué sé yo, que un árbol nos da sombra, o que nos puede dar frutos. Hay un montón de beneficios que la naturaleza nos brinda, son prácticamente gratis y nosotros a veces nos negamos a recibirlos. Entonces es como cambiar esa visión y también romper un poquito ese paradigma y de empezar a hacer las cosas distintas. Y ni qué decir de los ríos en la GAM, ¿verdad? Que estamos acostumbrados a una idea más bien, desgraciadamente, que son como vertederos. Pero es curiosísimo. A cielo abierto. A cielo abierto. Porque sí, incluso, aunque esa es la realidad de nuestros ríos y muchos, por no decir la gran mayoría de los ríos urbanos están contaminados, son ríos que no se pueden, qué sé yo, nadar, no se puede tomar el agua, aún así tienen una biodiversidad impresionante. Entonces yo no sé si tal vez Ana María nos cuenta un poco. Sí, de hecho, bueno... nada más, Anita, eso así. Así, ok, ya me escuchan bien. Sí, bueno, el diagnóstico por acá lo tengo para los que nos ven en redes sociales, está disponible para descargar. Si ponen diagnóstico multidimensional sobre el estado de situación del corredor biológico interurbano María Aguilar en Google, lo buscan en la página web del proyecto Paisajes Productivos, ahí lo pueden encontrar. Para hacer este diagnóstico hicimos una serie de estudios, incluido un análisis de flora y fauna, donde encontramos que gran parte de la biodiversidad presente en todo el país está en este pequeño espacio que llamamos Gran Área Metropolitana y que llamamos Corredor Biológico Interurbano María Aguilar. Entonces, realmente sí es totalmente impresionante la abundante cantidad de flora y fauna de todo tipo, la cantidad de mamíferos, de reptiles, de aves, ni qué decir, sobre todo en época de aves migratorias, podemos encontrar una enorme diversidad de especies y justamente están buscando poder encontrar esos espacios que podamos seguir conservando en la ciudad. Yo quería agregar al dato que mencionaba muy bien Erika del espacio recomendado por la OMS de espacio verde para mantener una buena salud mental y física. Por persona. Por persona. El dato que tenemos, ¿verdad?, que también está en este documento de diagnóstico para el corredor biológico interurbano María Aguilar, es 0.92 metros por persona, cuando lo recomendado son al menos 9 metros por persona. Entonces, esto nos llama la atención, ¿verdad?, claro, del gran reto que tenemos por delante para poder aumentar estos metros cuadrados por persona. Ahora, esto es este porcentaje, este metraje que les daba es un promedio. Por supuesto que también el tema de acceso a espacios verdes también nos habla de desigualdades en la ciudad, ¿verdad?, porque sabemos que hay barrios, habrá comunidades donde el acceso a espacios verdes es mucho mayor que este promedio del corredor, y en otros espacios es menor por persona. Entonces también nos llama la atención de la necesidad de crear nuevos espacios y sobre todo mejorar la calidad y el acceso a los que ya tenemos. Imagínate, no llega ni a uno. No llega ni a uno. 0.9, o sea, no llega ni uno. Y aún así hay una biodiversidad impresionante. O sea, si mejoramos esa trama verde, definitivamente vamos a incidir positivamente en todo. Eso sí. Yo quisiera como aquí comentar un poco, hablando de la importancia de los corredores biológicos interurbanos, cómo están conformados,
¿verdad? Porque no necesariamente como está conformado el comité local del Corredor Biológico Interurbano María Aguilar van a estar conformados los otros, pero sí para que la gente que nos escuche más o menos entienda de cómo funciona y cómo se trata. Yo creo que por lo menos todos los corredores biológicos y los corredores biológicos interurbanos funcionan según la normativa de SINAC por medio de un comité local. Y la composición de esos comités locales van a depender del territorio, de las necesidades propias del territorio, quiénes son, por decirlo así, los agentes claves en ese territorio, los actores claves también en el territorio, cuáles son las instituciones, las ONGs, las comunidades interesadas. Entonces eso va a permitir conformar los comités locales, que son, por decirlo de alguna manera, la plataforma interinstitucional, multiactorial y generacional también, y generacional, donde van a estar interactuando cada quien con sus competencias y sus intereses en pro de la mejora o del mejoramiento de ese territorio que va a ser el corredor biológico interurbano al que se trate. En el caso de nosotros del María Aguilar, nosotros trabajamos con las 5 municipalidades que les comenté, los 5 cantones que conforman el María Aguilar. Trabajamos con la gente del Ministerio de Salud, que el Ministerio de Salud a su vez se subdivide en áreas rectoras, entonces trabajamos con casi todas las áreas rectoras, menos la de La Juelita. Trabajamos con la gente del Ministerio de Seguridad Pública, que se nos ha sumado como uno de los actores más importantes en este momento, sobre todo con los temas de pandemia, porque nos ha permitido realizar ciertas actividades o retomar ciertas actividades al aire libre, que tal vez sin esa compañía del Ministerio de Seguridad Pública, de la Fuerza Pública, no hubiese sido posible. Trabajamos también con AGECO, que es la Asociación Gerontológica Costarricense, y bueno, también trabajamos de la mano con proyectos internacionales, que después no sé si hablamos un poquito más de eso. Sin lugar a dudas. Así es. César, ¿vamos a la pausa? ¿O no, todavía podemos hablar un ratito? Yo creo que antes de ir a la pausa, Ana María quería agregar algo sobre esto. Yo sigo impresionado, y la pregunta que les voy a plantear ahora para que me la respondan después de la pausa es, bueno, estamos muy lejos de esa realidad de los 9 metros. ¿Cómo hacemos justamente para, en ciudades ya tan pobladas, tan densamente pobladas, donde las casas están pegadas una con otra, donde no tenés espacio, donde no tenés Claro, patio, por ejemplo, exacto. vivís en un segundo piso, no tenés patio, no tenés, hay un pedacito de tierra. Exacto, edificios Y de ese- apartamentos y todo Exacto. esto, ¿verdad? Y cómo hacer ante este reto tan grande en ciudades que en buena medida han crecido sin pensar en este tipo de cosas. Entonces me gustaría que se quedaran ahí dándole vuelta un poquito a la pregunta, porque vamos a ir ahora sí a una pausa y regresamos también con el caso de éxito. Así es, bueno, no sé si Erika ya lo habrá escuchado, pero es justamente uno de los integrantes del comité del CBI+. Ya volvemos. Groove English. Actualidad, precisión, veracidad. Costa Rica Noticias. Información de primera mano cuando usted la necesita. Hola, soy Ernesto Rivera, director de Costa Rica Noticias. Le invito a cerrar el día con reportajes de investigación y entrevistas de fondo en la edición estelar, aquí en el CINART. Costa Rica Noticias. Edición estelar a las 7 de la noche, de lunes a viernes en 101.5 Costa Rica Radio y 13 Costa Rica Televisión. Comunícate con nosotros por WhatsApp 8661-1015. Bueno, César dejó una pregunta en la mesa ahí, como si estuviéramos en una cancha de fútbol, dejaste la bola picando. La dejé picando. Bastante interesante, porque efectivamente vamos a quienes estén uniendo en este momento por medio de la radio. El tema de hoy es el ambiente en la parte urbana y cómo nosotros como ciudadanos podemos ayudar, ¿verdad? Podemos hacer la diferencia. Y justamente para retomar la pregunta de César, Anita, es esa diferencia, ¿verdad? César decía, bueno, las ciudades no se planificaron pensando en esos 9 metros que necesitamos todos nosotros para poder tener ese espacio verde. Tenemos menos. Ana ahora decía que en el corredor interurbano hay 0.9% para cada persona, y no llega ni un 1, que es bastante preocupante. Anita, ¿qué hacer?
Bueno, en realidad, y gracias al trabajo de las municipalidades que conforman el comité local del corredor biológico y con el apoyo que con mucho gusto, digamos, damos desde PNUD y el proyecto Paisajes Productivos, y a un gran trabajo de planificación, porque como decía César, en realidad la ciudad ya está bastante consolidada, ya prácticamente, ¿verdad?, todo está cementado, entonces los espacios donde podemos hacer ese mejoramiento y ese aumento de espacios verdes son muy limitados, a veces el suelo no es de buena calidad, hay otra infraestructura urbana cerca que entonces debemos tomar en cuenta, ¿verdad? Entonces no en todos los espacios se pueden sembrar, por ejemplo, árboles que lleguen a ser muy grandes porque hay cableado eléctrico, hay alcantarillas subterráneas, hay aceras, hay ¿verdad?, cualquier cantidad de obstáculos y bueno, pues de otra infraestructura, ¿verdad?, propia de vivir en una ciudad, que hace que todo el proceso de planificación y de aumento de trama verde sea bastante complejo. Pero a pesar de esta complejidad y como decía, gracias al trabajo de las municipalidades y del comité local, el año pasado se lograron sembrar 2.197 unidades verdes, le llamamos, entre árboles, arbustos y herbáceas, porque como les comentaba, no todo puede ser árboles, pero pequeños arbustos, el tema de paredes verdes, el tema de enredaderas, todo esto aumenta el espacio verde disponible que tenemos en la ciudad y nos permite aprovechar realmente cada espacio. Entonces, ese trabajo es un trabajo de planificación muy exhaustivo. Yo aquí realmente estoy representando a un equipo muy grande de trabajo en el que tenemos una ingeniera forestal, topógrafa, geógrafa, una arquitecta paisajista, un gran equipo, una geógrafa, además de nuestra coordinadora Miriam Miranda, una experta también en acuerdos interinstitucionales, y un gran equipo de trabajo que realmente entre todas, la mayoría somos mujeres, también tenemos... Ya iba a decir eso, ¿sí? Poder femenino, muy bien. Sí, en el caso de María Aguilar, la gran mayoría del equipo somos mujeres, también tenemos compañeros, pero ellos trabajan en nuestra otra área de intervención, que es en el área de amortiguamiento del área de conservación Amistad Pacífico, más en Pérez Celedón y demás, son otra de nuestras áreas de trabajo. Pero como les decía, este equipo de trabajo interdisciplinario trabaja muy de la mano con las municipalidades. Desde ahora, de hecho, ya se están empezando a planificar las intervenciones de este año, con visitas con los gestores y gestoras ambientales de cada una de las municipalidades, ir a hacer las visitas de los espacios, analizar justamente qué condiciones tienen para esos sitios, y a partir de esas condiciones decidir si tienen o qué es lo que hay que hacer para poder justamente mejorarlos y hacer una selección de especies adecuada, ¿verdad?, que aporte a la conectividad biológica, pero que también aporte a temas de paisaje y que no afecte justamente la infraestructura urbana que ya existe. Para quienes se vienen sintonizando este momento, estamos conversando sobre medidas en pro del ambiente. Hablamos de un tema súper interesante que son corredores biológicos, y nos están acompañando para hablar de este tema dos expertas que, bueno, han demostrado saber muchísimo sobre el tema, además de todo lo exponen muy bien. Hablamos con Erika Calderón, que es del INBU, y también Ana María Lobo, quien acaba de hablar, quien es abogada y trabaja para el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Como decíamos, ambas muy conocedoras sobre este tema, Tati. Así es, y bueno, si usted se está preguntando todo esto que dice Ana María, que no hay espacios, pero yo no tengo espacio, pero tengo un pedacito, aunque sea de balcón, creo que ese es el aporte que cada uno de nosotros también puede empezar a hacer a estos corredores biológicos. Pongamos una matita, tal vez no cualquier matita, o tal vez muchas. A mí es que yo soy amante de las matas y hasta una huerta me dice, ahí en el poco espacio que hay, uno tiene que inventárselo, pero eso ayuda también a generar ese corredor interurbano, ¿verdad? Nosotros somos parte de ese corredor. Erika me está viendo con cara que quiere decir algo, entonces antes de poner el caso de éxito, y además ya tenemos comentarios también. También vamos a dejar que Erika nos cuente. Un poquito, yo creo que ante la pregunta de qué hacer porque no tenemos espacios verdes en la ciudad, yo creo que solo la imaginación nos puede ayudar. Entonces tenemos que volvernos realmente creativas y creativos. Sí, el espacio en la acera es a veces desaprovechado y se puede aprovechar. A veces pensamos que necesitamos por fuerza sembrar un árbol, y no es necesario sembrar un árbol, tal vez un arbusto,
tal vez algunas flores nos van a traer polinizadores que nos ayuden un montón a mejorar incluso el que veamos después sin sembrar en otro lugar otras plantas. Entonces yo creo que el tema de las paredes y los techos verdes donde nosotros podamos, o sea, ya están cementados, pero podemos volverlo verde. Lo que sí es que tenemos que utilizar un poquito la imaginación y también acercarnos tal vez a las municipalidades, también a los comités locales que tengamos conocimiento que estén cerca, porque nos van a ayudar en tal vez un poquito de capacitación para que sepamos qué sembrar, que si tenemos ese espacio, un patio pequeñito, si tenemos un balcón pequeñito, qué podemos sembrar ahí que nos atraiga. Digamos, yo este año me puse sumamente feliz porque me llegó al balcón el primer colibrí y no le pude tomar una foto. Y yo dije, bueno, no importa, llegó, pero Lo vi. pero yo, de nuevo, o sea, desde mi profesión, es algo que yo no tengo cómo saber, o sea, no lo he aprendido de ningún lado, sino que es que me tengo que interesar en estos temas para preguntarle a alguien que me recomiende, que me capacite un poco, y eso, ahí estamos, y de la mano de las municipalidades, ellas nos pueden ayudar un montón. Dice Gilberto Lobo en la transmisión de Facebook, muy interesante y de suma importancia para la salud pública este tema. Muchísimas gracias, así es. Estamos de acuerdo, don Gilberto Lobo, saludos. Así es, y no sé si vamos al caso de éxito para después venir con una consulta de doña Rosa que es para Erika. Así es. Saludos, mi nombre es Genaro Campos y soy vicepresidente del Consejo Local del Corredor Biológico Interurbano María Aguilar, radicado en los cantones de La Unión, Curridabat, Montes de Oca, San José y Alajuelita. Los corredores biológicos lo que hacen o su principal objetivo es tratar de conservar y aumentar la trama verde urbana, que en nuestro contexto urbano es todo lo que es parques recreativos, parques municipales, pedazos de bosques ribereños, bosques como tal, ¿verdad? Parques metropolitanos como la Sabana o como el Parque de la Paz, franjas verdes, isletas, casi que cualquier franja o zona verde, ¿verdad?, ya sea público o privada, puede pertenecer a la trama verde de un corredor biológico interurbano. Y como dije anteriormente, su función es que esa trama verde o esas áreas verdes, en vez de ir desapareciendo, cada vez sean más amplias, más cercanas a la gente y que tengan un potencial para atraer biodiversidad y también tratar de mitigar el cambio climático que nos afecta hoy en día cada vez más. Los corredores biológicos actualmente se conocen que son una gran herramienta para luchar contra lo que es el cambio climático y el calentamiento global. Es importante incorporar variables ambientales, ¿verdad?, a lo que es toda la planificación y desarrollo de la urbanidad y las ciudades, porque se sabe que actualmente un 50% de la población del mundo vive en ciudades, pero para aproximadamente el 2050, más del 70% de la población mundial va a vivir en las ciudades. Entonces, es de vital importancia que esas ciudades tengan un equilibrio entre lo que es infraestructura gris, infraestructura verde e infraestructura azul, para una mejor armonía y también desarrollo de las personas, sus actividades en las ciudades, y poder tener así un poquito de mayor recreación, nivel de ocio, entretenimiento, pero también salud mental y ambiental al poseer y tener cerca áreas verdes para el disfrute de todos. Dentro de los principales resultados obtenidos en lo que es el corredor biológico interurbano María Aguilar y todo su territorio, hemos tenido diferentes hitos, ¿verdad?, y buenas metas alcanzadas, como lo es ya planes de arborización en todos los cantones de una manera más homogénea, rescatando todo lo que es la trama verde, ya sea áreas municipales, áreas que pertenecen al Estado, bosques ribereños, ¿verdad? También hemos alcanzado un mayor porcentaje de población sensibilizada a lo que es la cultura ambiental y el cuidado por el ambiente.
hemos podido alcanzar también a las comunidades para que sepan qué es el cambio climático, qué es convivir con la naturaleza, qué es convivir, por ejemplo, con lo que es la fauna silvestre urbana, que a veces creemos que los animales viven muy largo, ¿verdad?, de los parques nacionales y demás, y nosotros, aunque en las mismas ciudades nuestras convivimos con fauna urbana y tenemos que saber cómo convivir con ellas y saber que muchas veces estamos invadiendo los predios o los lugares que eran su hábitat natural, y nosotros en la ciudad tenemos que aprender a cómo convivir con eso. También hemos alcanzado mejores resultados en lo que es la sobrevivencia de el reverdecimiento de las ciudades con especies arbóreas, con arbustos, con herbáceas, con enredaderas, y la idea es cada vez ir haciendo ciudades más verdes y resilientes ante el cambio climático. Bueno, don Genaro nos hablaba justamente del cambio climático, reforzaba lo que estábamos hablando sobre la salud mental, lo que ha logrado el comité del CBIMA, ¿verdad? Es muy largo el nombre, es el Corredor Biológico Interurbano María Aguilar, CBIMA, por eso es que le decimos así, porque es bastante larguillo. Y justamente yo quisiera tomar la pregunta de doña Rosa Coto, quien nos dice que cuáles son algunas de las acciones concretas por parte del INBU para la implementación del urbanismo sostenible, por ejemplo, la preservación, es que aquí hay unas faltillas de ortografía que no me dejan, restauración de los corredores, además de la divulgación y marco teórico, y sin duda la importancia también. Sí, claro. Bueno, yo creo que la principal labor del INBU en contribución a estos temas va a ser lo que es la delimitación de las áreas de protección de los ríos. Entonces, esa es una labor que nos otorga la ley y es una labor sumamente importante porque básicamente lo que le dice a las personas propietarias es de dónde en su propiedad que colinda con un río, con un arroyo o con otros cuerpos de agua, desde dónde puede empezar a construir, cuál es el área que no se puede construir, y eso tiene una razón de ser muy básica, que es, también como para resumirlo de alguna manera, que esa área necesita no tocarse para evitar inundaciones, deslizamientos de terreno, y también para que la flora y la fauna tengan un espacio donde estar, porque si no, entonces, por más que nosotros nos concentremos en trabajar en mejorar la trama verde de la ciudad, si no existe esa conexión con los ríos, entonces no van a tener a dónde desplazarse. Y la idea es que tengan cada vez más sitios para poderse desplazar y por lo tanto para ir mejorando, creciendo en población. Entonces yo creo que esa es como la labor más, la principal labor que desde el INBU se hace para los corredores biológicos interurbanos. Ahora nosotros tenemos una muy específica que es como un logro que se hizo el año pasado, que se hizo para el María Aguilar, que ahorita se está trabajando para el río Torres también, para el corredor, el corredor biológico interurbano del Torres, que es la delimitación de todas estas áreas a nivel de mapa. ¿Qué permite esto? Esto permite que para las personas usuarias, para las municipalidades, para cualquier actor interesado en definir por dónde es que pasa el río, cuál es el área que puedo asumir que no debería tocar o que está invadida, bueno, para eso el año pasado se estrenó. Ya lo iba a sacar yo. La política, entonces yo no sé si la paso como... Creo que por aquí. Ahora también reiteramos dónde se puede descargar. Dejémoslo aquí, ¿verdad? Bueno, esto es una labor que no logramos, o sea, no se podía pensar que se lograra sola como institución, o sea, el INBU tuvo colaboración gracias al PNUD, y bueno, ahorita estamos en esta fase 2 que es para el río Torres, que si lo vemos como importancia, porque ¿por qué concentrarnos? Ya Ana María nos lo había adelantado un poco, ¿por qué concentrarnos en el María Aguilar y no en otro río? Si nosotros vemos lo que es el Valle Central, realmente el río Torres y el río María Aguilar son como los límites naturales donde vive la gente, entonces ahí estamos concentrados, uno más al norte, otro más al sur, pero entonces si nosotros nos concentramos en esta labor, en esta la población que vive en esta área densamente poblada, realmente vamos a tener un impacto positivo o negativo, depende de las labores que hagamos, en lo que es, por ejemplo,
el Tiribí y a su vez eventualmente en el Grande de Tárcoles, que bueno, ya nosotros desde hace muchísimos años atrás, la Sala Constitucional nos había dicho que teníamos que trabajar como instituciones públicas, todas, en ver cómo hacíamos para mejorar la calidad de vida y la calidad de los ríos urbanos. Entonces, realmente el trabajo que se haga en estos espacios va a ser un trabajo que incida, y ahí es donde el INBU, desde el urbanismo y desde la planificación, nos puede ayudar un montón, y esa es la labor que tratamos de hacer. También se hace labor de capacitación a las mismas municipalidades. Tenemos una unidad específica que se encarga de hacer esos temas, y bueno, tal vez yo les comentaba antes, fuera de que empezáramos esta reunión, esta grabación, que otro tema que podríamos tocar otro día es el de los planes reguladores. Y lo vamos a tocar, y quiero decirles que viene pronto. Como para terminar de amarrar, porque la figura del corredor biológico interurbano es una herramienta más para planificar nuestras ciudades. Entonces, esa es una manera como las diferentes instituciones y la comunidad nos damos la mano en esos proyectos ambientales que queremos llevar a cabo, y a su vez eso debería incidir en un futuro en los planes reguladores. Hay dos comentarios rápidamente de doña Sonia Aguilar. Mucho gusto, doña Sonia. Dice: el tema es la invasión de las personas, donde extienden construcción hasta encima de los ríos, no se respetan las limitaciones, dice doña Sonia. Y también dice: me gustaría hiciera un programa sobre servidumbres, tanto agrícolas como urbanas. Bueno, doña Sonia, prometo meterlo en agenda, porque es un tema bastante interesante, el tema de las servidumbres, y vamos a tomarlo en consideración. Muchísimas gracias, porque de eso se trata la participación ciudadana. Así es. Y justamente, bueno, es algo que nos gustaría insistir, y hemos insistido en esto desde que prácticamente empezó este programa. Sin la participación ciudadana, esto es muy complicado, ¿cierto? Así es, Ana María. así es. Yo quería aprovechar que estamos conversando sobre la metodología de delimitación digital de áreas de protección, que como mencionaba Erika, fue un gusto para PNUD apoyar al INBU en la elaboración de esta metodología. Quería aprovechar para dar la primicia que además del apoyo que dimos en la implementación en el primer piloto, es el primer río, la primer microcuenca del país que tiene todas sus áreas delimitadas, ¿verdad? El María Aguilar. Además vamos a apoyar, ya vamos a empezar a trabajar este año con mis compañeros, ellos sí son en su mayoría chicos, van a empezar a trabajar en la aplicación de esta metodología en ríos rurales, en el área de Pérez Celedón, Buenos Aires, San Vito de Cotobruz. Entonces ya vamos a tener cada vez, ¿verdad?, más ríos, tanto en espacios urbanos como rurales, con sus áreas de protección debidamente delimitadas, y esperamos que esto justamente sea un aporte muy grande de nosotras como cooperación internacional, pero también desde el INBU como institución, para poder ir mejorando la gestión del territorio y la planificación de estos espacios. Claro, justamente yo quería hablar de la metodología, porque el martes vamos a tener a una de las personas que estuvo trabajando de la mano con Ana María y el equipo de PNUD, que es Emiler Segura. Él estuvo muy involucrado y nos va a explicar un poco más a fondo esta metodología. Sé que Emiler siempre nos escucha, así que un saludo a Emiler y los invitamos para el próximo martes. Pero esto que decía César de participación ciudadana es importantísimo, en que somos parte, ¿verdad? Nosotros, César y yo, siempre insistimos en que hacemos todo como un conjunto de gobernanza, porque no es simplemente el gobierno local, no es la institucionalidad como tal, no es las organizaciones, las empresas privadas, somos nosotros como ciudadanos y ciudadanas que debemos involucrarnos. Es lo que te decía, bueno, y tu mamá que tiene, ¿verdad?, todas esas matitas y le da... Le voy a pedir que mande fotos para que vean ustedes después del programa. Sí, por favor, por favor. Es súper bonito, sí lo tiene. Es justamente eso, hablemos de esa participación ciudadana, que me parece súper importante, porque pronto yo soy una loquilla por las matas y me gustaría, no sé, ir a limpiar ríos, que es parte del voluntariado que se hace, o decir, no, yo quiero ir a sembrar, o yo quiero hacer conciencia en mi comunidad, pero ¿cómo llego a esa participación, verdad? ¿Cómo llego a encontrar ese tipo de comité, o cómo llego a decir, mira, PNUD lo hace, voy a seguirlos, yo sé que ambos tienen sus páginas en Facebook, pero va más allá, ¿cómo hago yo para incorporarme? Sí, bueno, en el caso del Comité Local del María Aguilar,
Nosotros tenemos, bueno, nos pueden seguir por redes, tenemos tanto Facebook, que nos pueden buscar como CBIMA o CBI María Aguilar, y tenemos Instagram. Tenemos un Gmail que ahí atendemos a las personas, y bueno, básicamente la incorporación al comité local realmente funciona de dos maneras. Hay personas que lo que les interesa es como el voluntariado, ir a recoger, ayudar con la limpieza de los ríos o de ciertas zonas donde tal vez sí, efectivamente hay como, por decirlo así, basureros al aire libre, ¿verdad? Que eso no deberían existir, pero bueno, y también la parte de la siembra de los árboles. Estas dos labores que menciono son labores propias de las municipalidades. Ellos, con o sin voluntariado, las asumen porque esas son parte de sus labores ordinarias. Pero bueno, sí se hace mucho con voluntariado, y precisamente para tratar de crear conciencia en las personas. Entonces se puede tener esa experiencia y sumarse a los voluntariados, o también se puede tratar de incidir un poco más y formar parte del comité local. A nivel de comité local nosotros pensamos en metas tal vez un poco más ambiciosas, como cómo mejorar la trama verde de las ciudades, cómo mejorar los espacios públicos. Tratamos muy fuerte el tema de la apropiación de espacios públicos, porque es que a veces las personas tienen muy arraigado el sentimiento de que no pueden utilizar un parque público porque, por ejemplo, está hecho lo que conocemos típicamente o coloquialmente como un charral. Y bueno, entonces este tipo de cosas ya se pueden hacer, no tenemos que esperar a que el río esté limpio para poder acercarnos a él. Lo que necesitamos es un poco apropiación, tomar la decisión de acción, ir y hacerlo. Entonces nosotros hacemos lo que son picnics en el María Aguilar, hacemos una serie de actividades que tal vez el año pasado no hicimos tanto, pero a finales de año ya empezamos a retomar, que son actividades con público, cada quien en su burbuja, y eso esperamos tratar de continuarlo este año y que cada vez vayamos mejorando y haciendo más actividades de este tipo. La idea es la misma, es básicamente crear conciencia y lograr esa apropiación de los espacios, porque entre más personas los usemos y los usemos de manera correcta o para lo que fueron creados, entonces se le va a dar esa verdadera utilidad que tienen estos espacios. También aprovecho también para hacer un pequeño anuncio para que sigan por favor las redes sociales de tanto del Corredor Biológico Interurbano María Aguilar como del proyecto Paisajes Productivos, porque también estamos trabajando en conjunto una serie de capacitaciones y de procesos de educación y de sensibilización ambiental. Entonces, por ejemplo, lo que estuvimos conversando de las matitas, ¿verdad? Y de todos estos temas, por ejemplo, el año pasado trabajaron mis compañeras unas capacitaciones lindísimas sobre jardineras, que entonces era sobre el tipo de plantas más apropiadas para mariposas, para abejas, para pequeñas aves también, que no necesitan mucho espacio, ¿verdad? Pero entonces un poco, ¿verdad?, cómo cuidarlas, ¿verdad? Y demás. Sabemos que mucho de esto es conocimiento tradicional, ¿verdad?, que muchas señoras tienen, pero algunas otras personas lastimosamente lo hemos ido perdiendo. Yo nunca lo tuve. Y yo estoy tratando de retomarlo, ¿verdad? Mis abuelas y mi mamá y mis tías, ¿verdad?, son así, ¿verdad?, de matas y las tienen lindísimas. Yo no lo heredé naturalmente, pero entonces tengo que esforzarme para que sobrevivan y estén bonitas. La culpa es enteramente de uno. Totalmente. Como decir, las abuelas, las tías, las mamás lo saben. Sí, pero entonces... Vos podés, y si usted está preguntando en la casa, en la oficina, no se esté oyendo, no se esté viendo, vos podés hacerlo. O sea, es lo que decía Ana María, tal vez eso es algo que viene de antes. Además, Costa Rica es un país muy ambiental, muy verde. Tenemos muchísimas matitas. Uno puede, Ana María, yo pensé que yo no podía, y ahora el otro día le mandé una foto de un mini chile que tengo en un espacio que no hay espacio verde. Claro que fue un logro. Comérmelo también fue la cosa más deliciosa del mundo. Pero sí se puede, Ana María. Sí se puede. Con un poquito de esfuerzo, sí se puede. Y también con este interés, también creo que en capacitarse, en informarnos. También el año pasado, y creo que este año se va a retomar también capacitaciones sobre diseño de jardines, también para que tengamos, ¿verdad?, una mejor idea de cómo adecuar nuestros espacios grandes, chiquitos, en la ciudad, para que además de darnos
su belleza, ¿verdad? Todos los estímulos positivos que nos da tener, aunque sea pequeños espacios naturales cerca de nosotras, también cumplan con este objetivo de conectividad biológico. Se nos está acabando el tiempo. Nos quedan 2 minutos, así que 1 minuto para cada uno. Esas capacitaciones se van a ir subiendo, ya hay algunas que lo están en el canal de YouTube de gestión ambiental de la Municipalidad de La Unión. Entonces, para las personas que se las perdieron y les interesa el tema, lo pueden buscar ahí. Pregunta del millón. ¿Son gratuitas esas capacitaciones? Sí. Sí. No hay excusa, César. No hay Ahora vas a tener que meterte en el canal de YouTube. Yo voy a comprometerme para hacer las jardineras correctamente, pero César, para empezar a hacer ese espacio interhumano en su apartamento también. Sí, ahí tengo un espacio a la parte de la ventana que me puede servir. Lo que pasa es que tengo un gato, entonces tengo miedo más bien. No pasa nada. No. Sí, Ana María, ya para concluir. No. Bueno, realmente muchas gracias por el espacio para el Programa Naciones Unidas para el Desarrollo y el Proyecto Paisajes Productivos. Es realmente un gusto estar acá, es un honor apoyar al Corredor Biológico Interurbano María Aguilar en todas sus labores, y esperamos seguir trabajando este año y en seguir aportando en el mejoramiento y en el aumento de la trama verde urbana. Muchísimas gracias. Antes de finalizar, César, yo quisiera enviarle un saludo al presidente ejecutivo del IFAN, don Patricio Morera, quien nos está escuchando. Hola, Pato. Don Patricio, que es un enamorado también de la parte apasionado, sí, de la parte ambiental. Pues, sí. enviarle un saludo y decirle a las personas que la próxima semana efectivamente vamos a hablar de planes reguladores con 2 alcaldes. Excelente. Entonces, Muy bien. Muchísimas gracias a Ana María Lobo del Programa Naciones Unidas para el Desarrollo y a Erika Calderón de el INBU. Hasta acá nuestro programa de hoy. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos el martes A un clic en redes sociales del INBU y de Costa Rica. hasta luego.